muy mala interpretación, por supuesto. Nos pide, si podemos avanzar el fichaje de Neymar una temporada, lo intentamos y se consigue, pero en ningún caso Tito es responsable de nada. Es responsable, evidentemente, de haberlo traído, haberlo pedido, y yo creo que Tito no se equivocó. Esta interpretación la encuentro con mala intención, muy mala intención. Estoy en total desacuerdo y vuelvo a decirlo, no me gusta que nadie juegue con la figura de Tito Vilanova. La opción de nuestro club era jugar en Valencia, en otro campo neutral. La opción del Atlético de Bilbao era Sevilla. En ese momento yo, como presidente del Barça, ofrecí, por supuesto, el Camp Nou para celebrar la final. También el presidente del Atlético de Bilbao ofreció San Mamés para la final. Bueno, pues hicimos una votación donde finalmente, en la última votación, pues ganó el Camp Nou. Somos muy respetuosos con todos los símbolos, con todos los himnos, y esto lo haremos, siempre lo hemos hecho hasta ahora. El Barça es un club señor, un club con valores y el respeto, por supuesto. Pero también es cierto que respetamos también la libertad d'expressió. Jo vaig dir que Xavi s'havia guanyat el dret a decidir, el dret a escollir el seu futur. El Xavi té contracte per la temporada vinent, però si ell considerés doncs, que l'any que ve vol fer un altre projecte esportiu, té tot el suport de la Junta Directiva, jo crec que tots els socis, perquè el seu treball aquests anys ha sigut magnífic. Sí, és cert que ja estem treballant amb la planificació de la propera temporada, ja s'estan fent passes, s'estan fent coses des de fa bastantes setmanes.